están? Me da muchísimo gusto que me acompañen una vez más aquí en la Defensoría del Televidente. Hoy estamos en la Fonoteca Nacional, en una de las calles más bonitas de esta Ciudad de México. Ya habíamos tenido la oportunidad de grabar aquí en la Fonoteca y les digo lo que entonces, dense una vuelta, es un lugar realmente espléndido. Ya saben que nos gusta mucho salir a diferentes lugares de la ciudad y presentárselos a ustedes también. Es parte de la Defensoría del Televidente. Y hoy vamos a hablar aquí de lo que es la pública. ¿Qué pasa con la televisión pública en nuestro país? Podemos hablar de medios públicos, cuáles son sus características, qué deberían estarle ofreciendo a la audiencia, no lo hacen. En fin, muchos temas con ellos que son mis invitados. Nora Patricia Jara, periodista y maestra en educación con amplia trayectoria en los medios nacionales. Ha trabajado en Canal 13 y Canal 11, donde fue conductora del noticiario Enlace. Actualmente publica en el periódico La Jornada y conduce el noticiario Antena Relimer, así como el programa Discrepancias en Radio UNAM. Rodrigo Gómez García, investigador de la UAM Coajimalpa, doctor en Periodismo y Ciencia de Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, expresidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Bueno, pues ya vieron quiénes son mis invitados y de veras me da muchísimo gusto que me acompañen hoy aquí. Nora Patricia Jara, bienvenida. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto, y también Rodrigo Gómez. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias a ustedes, además en un día verdaderamente espléndido. Ustedes no lo están viendo, pero tenemos un cielo azul que realmente se agradece. Y bueno, arranquemos. ¿Cómo defines tú los medios públicos? Los medios públicos son un medio de servicio. Esa es la gran diferencia con los otros medios que pueden ser comerciales o independientes. Lo que hacen los medios públicos es dar un servicio a la población. ¿Por qué? Porque dependen de los impuestos y de los recursos que precisamente aportan. Pero cuando hablas de servicio, porque vale, es muy amplio la palabra, ¿no? Estoy hablando en el caso de noticiarios, servicios informativos. Si hablamos también de programación hablada o musical, es un servicio. La mira siempre atender necesidades de la población, que pueden ser en cuestiones de demanda social, puede ser también conocimiento, puede ser cultura, incluso educación, aunque los medios de comunicación no están para educar, para estar en las escuelas. Sí, aunque educan todo el tiempo, pero a ver, nada más para terminar de aclarar el asunto, alguien diría, bueno, pero también en una televisión comercial hay un noticiario. ¿Cuál es la diferencia entre un noticiario de una televisión comercial, la que sea, estoy hablando en abstracto, y de un medio público? Cuando se define información de servicio, estamos hablando de objetivos muy en específico en cuanto a lo que la población necesita saber. Claro, esto es muy pretencioso porque ¿quién decide lo que deben saber los mexicanos? Claro. Estamos hablando de información gubernamental, información social, información que tiene que ver con la cultura. La diferencia fundamental es que en los medios comerciales el fin es lucrativo, aquí no. Ahí hay territorios que yo creo que se pueden delimitar muy bien, pero hay franjas grises que son complicadas, Rodrigo, y pienso en otros modelos de medios públicos. Pienso, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los medios públicos también implican el acceso del público a los medios, cosa que en México nos ha costado un poco de trabajo. Existe, por supuesto, la radio ciudadana y existen algunas cosas, pero ha costado trabajo. Todavía se asume como el medio que atiende, pero no necesariamente el acceso del público a los medios. ¿Tú agregarías algo de lo que dijo Nora Patricia? Sería simplemente reforzar la idea, son medios de servicio público, como justamente otros servicios como puede ser el servicio postal, el servicio de electricidad, pero aquí orientado justamente a la información y a la cultura principalmente, y también la educación y entretener, porque también los medios entretienen con otra lógica justamente que no es la comercial, sino es la rentabilidad social, ¿sí? El valor ¿Cómo social. defines eso de rentabilidad social para que nuestros televidentes estamos hablando? Estamos hablando básicamente de que el beneficio que produce este servicio público es para la sociedad, es decir, proveer a la sociedad de distintos contenidos que tienen que ver con las expresiones culturales de esa misma sociedad y sobre todo fundadas en el interés público. Eso es fundamental. A ver, el televidente que nos... tú, Nora Patricia, llevas pues toda tu vida profesional en medios públicos, en radio y en televisión.
Y Rodrigo, pues tú le has dedicado tiempo también a estudiarlos, ahí tenemos. Pero el televidente que nos está viendo ahorita, pónganles ejemplos muy concretos. Por ejemplo, un noticiario que tú, ahora que tú estás en el Instituto Mexicano de la Radio, ¿qué diferencia, pero con ejemplos concretos? Estamos hablando, por ejemplo, de los desastres naturales y de las afectaciones en nuestro país. ¿Cuál podría ser la diferencia de un noticiario de servicio público a un noticiario de una cadena comercial? Nosotros en estos casos nos abocamos más a las necesidades informativas de la gente en situación, por ejemplo, de crisis o de emergencia. Lo que nos interesa saber es dónde está la población afectada, qué necesita esta población, más allá de estar haciendo la crítica contra autoridades gubernamentales, que la hacemos también, pero no es nuestro objetivo, de si funcionó o no el de prevención, si estuvo o no, o bien o mal, lo que está haciendo el gobierno en ese momento. Para nosotros es fundamental que la gente sepa dónde puede atender su necesidad, orientarlos para que vayan ellos en ese momento a satisfacer algún requerimiento, como puede ser vivienda inmediata, lo que está pasando ahorita en Oaxaca o en Chiapas. Es un problema muy fuerte ahorita en México, en la Sierra Mije. Las comunidades indígenas han perdido prácticamente toda su estructura urbana, porque hay pequeñas ciudades, hablando de poblaciones completamente aisladas, y donde no hay ningún tipo ahorita de servicio de comunicación. Las radios comunitarias que atienden estas zonas están porque se han venido también abajo con estos lodazales. Entonces, ellos son el único puente de comunicación. Estas radios que son necesarias, que forman parte también de los grandes medios que sean pequeñitas, porque forman redes. Ahí no llega la televisión comercial, porque nuestra comunicación, por nuestra geografía, no es completa. Entonces podemos tener oferta de la televisión comercial dando información de que viene un huracán, que ha sucedido, pero la población no se entera, porque no necesariamente tiene acceso a eso. A mí me queda claro este ejemplo que tú estás poniendo. Nada más habría también que aclarar, esto no significa no ejercer la crítica, ¿no? No, claro que no. Es decir, es atender al público pero no ejercer la crítica, porque hay una confusión en México. Yo creo que en ese tema necesitamos entrar ahorita después del corte, que es ¿qué son los medios realmente de servicio público y cuáles son los que en realidad son medios de gobierno o medios de los gobiernos locales, estatales, incluso a nivel federal? Y ahí hay diferencias muy importantes y sobre todo me gustaría que definiéramos si en el marco que permita que los medios públicos se desarrollen. Pero vamos a un corte y regresamos. Reconocemos que la multiplicidad de conductas, modos de vida y visiones del mundo de la condición humana y son fuente de intercambio, transformación y creatividad. La Jornada presenta 100 años de la UNAM, una biografía ilustrada de nuestra universidad, un llamado tan necesario hoy en día a defender la universidad pública y con ella el derecho de todos los jóvenes de México a crear otro mundo posible, ese sueño típicamente joven y universitario. Adquiéralo en las librerías de la librería La Jornada. Universitario o no, no se lo pierda. Como televisora pública y laica, Canal 2 no debe tomar como suya ninguna doctrina, creencia, figura, institución o práctica religiosa. Criterios de programación y producción. Canal. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Les recuerdo que es muy importante la comunicación que tienen ustedes con nosotros. 01800 Canal 22 o 2122 9080. Nos pueden llamar ya sea de aquí, de la zona metropolitana del Distrito Federal o de cualquier otra parte de la República Mexicana. www.defensor.canal22.mx. Hemos estado dando puntual respuesta a todas sus inquietudes
Y retomo una que tenía que ver con algo que nos decía Nora Patricia hace rato, en la primera parte del primer bloque. Decías el alcance, dónde llegan los medios. Nosotros tenemos muchas quejas. Aquí tenemos, por ejemplo, Jack García, que nos escribió desde el estado de Zacatecas y nos dice algo que, pues sí, que ahí está el tema. Dice que le da mucho coraje que este canal no se transmita en toda la República en televisión abierta, ¿no? Dice, es un canal cultural que realmente ayuda a la... Dice, ¿por qué tienen que verlo solo aquellos que pagan el servicio de cable? Porque es cierto, el canal 22 fuera de la zona metropolitana pues solamente se puede ver a través de ese. Y a veces incluso también nos ha sucedido que en varios estados de la República cortan la señal cuando quieran, porque meten otra cosa, porque finalmente son empresas privadas que ofrecen este servicio de cable y en el momento pues cortan la señal, ¿no? Nuevamente, a Jack, la gerencia de distribución de programación del canal 22, lo que te contesta es que el canal 2 se encuentra trabajando desde hace tiempo en un proyecto para ampliar la señal abierta a la mayor parte del territorio nacional. Pero dice, esto se ha visto detenido por el alto costo que renta esto. Pero bueno, pues ahorita la única opción que hay para ver el canal 22 fuera de la zona metropolitana en la Ciudad de México, pues es sí, la televisión restringida, los cableros, Sky, cualquiera de estos servicios. Pero bueno, nos dice el canal 22 que va a seguir trabajando en este tema. Pero ahí hay un asunto que tiene que ver con el alcance y dónde estamos los medios públicos. Ya que a todos los que nos han escrito sobre ese tema, pues ahí estamos parados. Ahorita vamos a hablar un poco de la señal del canal 11 y cómo esta idea de que se amplíe. Pero decíamos, Rodrigo, antes de irnos al que tendríamos que diferenciar entre los medios que sí son de servicio público, los medios que están ligados a los gobiernos de los estados, o a los gobiernos federales también, o a los gobiernos muy locales. Hay pequeñas televisoras, muy poquitas, hay pequeñas radiodifusoras que pertenecen o están ligados a municipios. ¿Cómo diferenciar, cómo puede diferenciar uno de otro? Mira, ese es uno de los grandes problemas de nuestro país para realmente pensar que nuestros distintos canales sean concesionados o permisionados, más bien dicho, son públicos o de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que justamente la mayoría de las televisoras gubernamentales o lo que están en los estados son básicamente un brazo del gobierno, es decir, no tienen los mecanismos democráticos y autónomos que les dé justamente algún tipo de reglamentación para que se distancien de los gobiernos. En ese sentido me parece que el 11 y el 9 ha avanzado bastante, pero falta mucho por recorrer, sobre todo mucho camino, y eso va intrínsecamente relacionado con el sistema político que tenemos. En la medida que tenemos mecanismos democráticos que permitan justamente la independencia de los gobiernos con las distintas televisoras, tenemos mayores posibilidades de ejercer realmente un servicio público, que de alguna manera lo hemos trabajado a partir de definiciones de la UNESCO, en mejores. Una de ellas es justamente que haya autonomía de los gobiernos. Y la mayoría de nuestros medios llamados públicos, sus directorios o gente que está al frente de ellos, lo nombra o el gobernador o el presidente de la República. Claro. ¿Sí? Entonces, con lo que eso implica de no autonomía, aunque la haya de alguna manera, pero sí es un indicador de estar ciertamente supeditado a quien te está colocando en instancia. Es decir, nos falta todavía crear mecanismos de control, de rendición de cuentas y de autonomía para que realmente pensemos en esa figura de servicio, de sistemas de radiodifusión de servicio público, como maneja la UNESCO a partir de experiencias internacionales, principalmente las europeas. Claro. ¿No? Ahorita me gustaría que nos expliques más estos mecanismos, a qué te refieres con estos mecanismos. Y Nora Patricia, tú ahora estás en el IMER, pero decíamos hace rato, pues has trabajado en el Canal 11, estuviste en el Canal 3, todavía era el Corporación Mexicana de Radio y Televisión. Exactamente, es decir, cuando no era privada. Así es. ¿Cómo establecer, sobre todo ahorita en tu última experiencia en el IMER, pensando en Rodrigo, cuáles son estos mecanismos que permitan una cierta autonomía frente a los gobiernos en turno? Primero se necesita un reconocimiento legal
El problema más grande que tenemos es que dan las modificaciones legislativas de los últimos años. Se sigue pensando en México que los medios públicos son medios del gobierno. Parece ser que es solamente connotación y así quedamos en la legislación. Por eso el Instituto Mexicano de la Radio incluso encabezó una protesta inusual hace algunos años. Venía trabajando, hablando con el legislativo, un trabajo de 2 años donde estuvieron también comprometidos las direcciones del canal 22 y la idea era precisamente lograr, si no la autonomía, que sería lo ideal, sin lugar a dudas, pensar que tendríamos una legislación que nos pudiese reconocer como vamos, en este caso el IMER, una radio pública. Quedamos fuera. No existimos, sigue pensando que los medios del gobierno son medios para la propaganda política. Y lo curioso es que más de una década el gobierno no le interesa poner su propaganda política en los medios públicos, claro. Además, ¿no? Sí. Nosotros no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque se considera que no tenemos precisamente el impacto mediático porque no abarcamos a las grandes masas. Eso tiene que ver con el origen de los medios públicos. El origen de los medios remonta a López Portillo, pero quien realmente los constituye es Miguel de la Madrid como expresidente. ¿Qué es lo que se pensó en ese momento? La radiodifusión comercial fuerte, muy reconocida, hacía su trabajo y un excelente trabajo, también la televisión, pero no llegaba a todo el país y sobre todo no llegaba a nuestras fronteras. Medios públicos o la radio del gobierno y sobre todo la televisión, pensando en que debíamos abarcar la frontera sur y sobre todo la frontera del país. Esto significaba crear estaciones de radio, un gran corporativo de televisión también, que llegara para pasar los mensajes al gobierno mexicano en estas zonas donde eran permeables con radiodifusión y televisión de otros países, por ejemplo de Estados Unidos. Pero cuando se sientan a ver hasta dónde se puede llegar, se piensa en que somos una competencia desleal para la comercialización y entonces se crean y se dejan lo que se llaman las plazas comerciales, las grandes capitales regionales del país donde se asientan los corporativos empresariales de la televisión y la radio, pero nosotros no podemos llegar. Entonces no hay ese alcance nacional, pero se piensa en nichos, otra vez. Quedamos así hasta ahora. Sí, pero ahí hay un problema muy serio, y qué bueno que hiciste este recuento, que también es importante que tengamos, pero ahí hay un problema estructural a estas alturas de la vida. ¿Por qué? Porque si bien es interesante abordar esos nichos, como bien decías hace rato, llegar a donde no los demás, también te excluye, te margina de otro tipo de toma de decisión, porque paradójicamente eres considerado como menos importante porque no estás llegando a donde otros, aunque tú les abriste la puerta a los otros para que llegaran ahí. Es decir, pareciera que todas estas decisiones llevaron a una marginalización absoluta de estos medios públicos. Y bueno, pues vamos a un corte rápido porque se está poniendo buena la discusión. Reflexiona sobre la televisión que tienes y la que te gustaría tener y dinos, ¿qué opinas de la cultural en México? Hace 20 años nació un ciudadano que, como tú, ha visto a México cambiar. Ha visto a su gente participar, creer y levantar la voz, comprometerse con que la democracia sea cosa de todos los días en cada rincón del país y para todos los mexicanos. Hace 20 años nació el IFE, un organismo de ciudadanos para ciudadanos. Aún somos jóvenes y nos falta mucho por hacer. Contigo estamos listos para seguir creciendo. IFE, Instituto Federal Electoral. Ejercer la crítica no tiene más limitaciones que las que imponen la responsabilidad y las leyes. Código de Ética, Canal 22. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Me quedo con lo que decía Nora Patricia Jara antes de irnos al corte, que me parece muy importante cómo nos delineaste muy brevemente el panorama entre los medios públicos y esta incertidumbre, ¿no?, de definición, incluso legal y jurídica, que hoy pues nos tiene, y cuando hablo nos tiene, pienso en televisoras como esta, por supuesto en las radios, pienso en las radios universitarias o los medios universitarios, los comunitarios, que nos tienen en esta indefinición.
Entonces esa es la indefinición, sin duda. Y tú decías, Rodrigo, antes de irnos también en la parte anterior, decías sobre los mecanismos que los propios medios también deberían tener para, digamos, sostener sus autoridades. ¿Qué mecanismos estamos hablando? Sí, estamos hablando principalmente de una junta de gobierno. Por ejemplo, los grandes medios de referencia, la ZDF, la RDA de Alemania o la BBC de Gran Bretaña, la NHK de Japón, lo que tienen son unos grandes juntas, en el caso en inglés es un trust, que justamente es el que elige al director, ¿sí?, que es autónomo del gobierno, pero le rinde cuentas al Parlamento, al Departamento o al Ministerio de Educación en su caso, que esté vinculado con estos. Justamente esta Junta de Gobierno es la que delinea la programación y la línea editorial. Por lo tanto, hay una autonomía del gobierno en turno, del cual esté de izquierda a derecha. Y esta Junta de Gobierno es conformada por distintos, llamémosles, líderes de opinión de esos países. Alguien especialista en educación, en producción, en política, que no tengan intereses ni con medios ni con partidos políticos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, de gobiernos o de estas formas de gobernar las televisiones públicas han ido garantizando una autonomía del gobierno. Ahora, otro punto que es fundamental es la financiación, el financiamiento de los medios públicos. ¿De dónde viene? Tenemos muchas experiencias internacionales. Una es la famosa licencia, que es la que hace que es predominante el caso de Gran Bretaña, Francia, Suecia, donde tú como ciudadano pagas, Alemania, ¿no? un dinero también para al poder año verla. Pagas más o menos como el agua o el predial, una cuota, alrededor de unas 200 libras, 150 libras, y eso es justamente lo que financia a ese sistema de difusión, que también le da autonomía del gobierno. Ese es un modelo de financiamiento. Hay otro como el de Canadá, que los medios públicos para Canadá es muy importante para fomentar las distintas expresiones culturales del país y las identidades canadienses, que el Parlamento es el que da directamente y asigna directamente un dinero, ¿no? Sí. Estamos hablando de cantidades importantes, del orden de $1,000 millones, más o menos, para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando. Mención por una simple y sencilla razón: los medios públicos en estas democracias avanzadas, llamémosles, o consolidadas, han tenido un objetivo: la artización del país. Sí. Es que, a ver, tiene que ver también, y vuelvo a lo que nos contaba Nora Patricia hace rato, tiene que ver también con el origen, ¿no? El origen de los medios públicos. En muchos, incluso en el caso de Europa, es evidente que antes que los comerciales estuvieron los medios públicos, y después vienen los comerciales, y por eso también el papel que juegan la televisión y la radio en algunos de estos países, porque también ahí se ha ido erosionando la figura de los medios públicos en algunos, ¿no? En el caso de México no, en el caso de México no necesariamente surge con este modelo, y por eso es un poco como una supervivencia en donde los medios públicos, porque ni siquiera así se les reconoce como tales, así lo estamos diciendo nosotros, pero no son reconocidos, o sea, no es ni siquiera su denominación. En realidad tienen que sobrevivir junto a los otros medios, o tienen que sobrevivir a pesar de los otros medios, de los medios comerciales. Aquí hay un tema de importancia, el tema de dónde vienen los recursos, pero también para qué se van a usar los recursos. Y la otra es si el público puede exigirle, porque si yo pago una licencia para ver televisión como Gran Bretaña, yo como público le puedo exigir cosas a los medios públicos. En México no tenemos esa relación tampoco del público con sus medios. No formal, ya. Y son mecanismos que se han ido creando en los últimos años. Tú tienes este programa que precisamente fue diseñado en el Canal 22 para tener un contacto con quienes lo ven. Del mediador, tenemos ahora en el Instituto Mexicano de la Radio, es una figura parecida al ombudsman de los medios. Todavía es muy institucional, irá avanzando esta figura, pero esa es una demanda de los escuchas. Cuando la gente se da la idea de que ese es un medio que la gente paga a través de sus impuestos y puede exigirse contenidos, entonces empieza a participar y empieza a decir, este programa, por ejemplo, no me gusta por esta razón, porque no está llenando mis intereses, y este otro quisiera que se ampliara. Entonces, esto se toma en cuenta por la televisora. El Instituto
Instituto Mexicano de la Radio hay un consejo de programación también. Entonces no se trata aquí de que un director que venga, o en mi mismo caso, en el caso de noticias, venga y diga, ahora voy a inventar, como antes inventaba el medio, no cada 6 años, cada que entraba un director, porque podían ser 2 o 3 en un mismo sexenio, porque era el gusto de esa persona. Aquí ya no se trata de eso. Hay muchos que se han hecho. Sí es cierto, legislativamente no existimos, somos radio del gobierno, pero nos comportamos como un medio público porque se han creado lineamientos internos. Sí, la única preocupación, y con esto vamos a cerrar este programa, pero recuerden que hay una segunda parte, aquí mi única preocupación, y la de muchos de nosotros, seguramente la compartimos, es que no se consolida, digamos, en una reforma que le dé certeza, también estos mismos mecanismos internos pueden ser revertidos en un momento dado. Ese es el problema. El problema es que tú puedes tener muy buena disposición de parte de los directivos en turno, hacer una serie de mecanismos, pero si solo son mecanismos internos, en cualquier momento puede venir el que sigue y decir, esto no pues, sirve. esto siempre no, esto siempre no, porque pues ¿para qué? Y no hay necesidad, y yo creo que ahí es donde estamos un poco atorados, como reto. Nora Patricia, muchísimas gracias. Esta es la Defensoría del Televidente, pero recuerden que la siguiente semana seguimos con este programa. Hasta luego. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Maldonado Julián. Me encanta, es un programa muy bueno, qué bueno que haya este espacio. Estoy muy de acuerdo en todo lo que está comentando hoy acerca de la celebración del Bicentenario. Me da gusto pues que haya mentes que estén pensando de acuerdo con ese sistema que estamos. Gracias. Alicia Frangiuti Altamirano. Hasta allá de negatividad se ha logrado mucho, falta mucho por hacer, está en nosotros en trabajar honradamente, con entusiasmo para salir adelante. A mí me gustó decirles de ayer, es necesario cambiar la actitud. Gracias. La, 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 oh.